Continuemos con la serie de Corintios, la cual hemos titulado El Evangelio para los Santos. Estamos en el capítulo 14 de la primera carta y ya estamos avanzando, ya casi llegamos al final de esta carta. Aunque quiero decirles, bueno, hemos visto que es un tema muy controversial y lo que falta todavía es más controversial. Pero bueno, realmente la palabra de Dios más que controversial es edificante, a veces confrontante, pero necesitamos esas verdades porque realmente si queremos ser edificados, si queremos crecer en la gracia, en la verdad de Dios, pues la verdad es que si la palabra de Dios nos tiene que corregir, que nos corrija. Si la palabra de Dios nos tiene que decir que estamos yendo por mal camino, pues que nos diga que estamos yendo por mal camino y nos lleve por el buen camino. Y eso es lo que realmente necesita la iglesia. Mis hermanos, la iglesia necesita crecer en la verdad, crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra y por la gracia de Dios vivir en esa verdad. Así que vamos a seguir en este tema tan controversial, pero que Dios nos dé gracia para poder ver lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Leamos primero los Corintios 14, versículos 26 al 33, nueva traducción viviente. Leamos y luego veamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, creo que esa última frase o esa frase que dice allí mejor este versículo, que Dios no es un Dios de desorden, es una frase muy fuerte, muy importante precisamente, por eso le he puesto como título a esta enseñanza, orden en la iglesia. Dado que Dios no es un Dios de desorden, pues entendemos que Él es un Dios de orden y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es, en la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, en la congregación, debe existir orden. Y aquí es donde quiero empezar diciendo algo que viví en algún momento, literal. Alguna vez escuché a un pastor que dijo esto. Dijo que en esa iglesia donde él estaba, se había poder. Que en esa iglesia donde él estaba, era una iglesia verdadera, era una iglesia viva. Literalmente dijo, porque aquí sí se mueve la presencia de Dios, porque aquí sí está Dios y lo podemos ver, porque esta es una iglesia que se siente, porque esta es una iglesia donde las personas gritan, donde las personas se emocionan, donde las personas convulsionan, donde las personas se caen y donde precisamente lo que estaba haciendo el mismo predicador, que no sé cómo lo hacen, porque si yo hiciera eso no sería capaz, pero estaba hablando de tal manera, bueno, que no estaba hablando sino gritando. No sé si alguno ha conocido ese tipo de contextos, donde hablan con una voz que honestamente no sé si es que creen que las personas son sordas, pero gritan y creen que eso es unción y es poder. Y precisamente dijo, no como esas iglesias muertas, donde la gente está ahí sentada, donde solamente hay una persona enfrente hablando y todo el mundo escuchando y no pasa nada. Y a eso lo llamaba una iglesia fría, mientras que él decía, pero esta iglesia sí es avivada, aquí podemos ver el fuego, el poder, por la gritería, por el desorden y por la convulsión de las personas. La pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿entendemos lo que es una iglesia viva realmente? ¿Entendemos lo que realmente es el poder de Dios y lo que necesita la iglesia? Es más, ¿para qué es que realmente nos reunimos como iglesia? La pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién define qué es lo que le da vida o qué es lo que es una iglesia avivada y qué es lo que necesita la iglesia? Que hagamos un show, un espectáculo que nos emocione y que el pastor diga que la iglesia es viva y que es poderosa, o lo que Dios nos dice en su palabra. De hecho, curiosamente era lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto, ¿qué había cuando se reunían como iglesia? Un desorden impresionante.
¿Y qué tiene que hacer el apóstol Pablo? Decir, venga, Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de espectáculos. Dios es un Dios de orden. De hecho, cuando pienso en todo esto, literalmente yo veo el orden de Dios en todo. La creación, hermosamente diseñada. Tú y yo. Dios nos diseñó de tal manera anatómicamente, literalmente somos perfectos. Tenemos las partes del cuerpo donde las tenemos porque es la manera perfecta. Dios diseñó el matrimonio de la manera perfecta. Dios diseñó la familia de manera perfecta. Dios ha diseñado todo de manera perfecta, aun cuando Dios constituyó un pueblo para glorificarse en medio de él como Israel. Le dio las leyes para que el pueblo se moviera o viviera de una manera ordenada, de una manera correcta. Cuando él quiso que lo adoraran, él dio las medidas exactas del templo que se iba a construir. Y Dios lo ha hecho así siempre. La pregunta es, ¿no debería Dios decirnos lo que debemos hacer como iglesia cuando nos reunimos como iglesia? Ahora, yo quiero aclarar aquí, para ir directamente al pasaje que acabamos de leer y ver dos verdades en la palabra, quiero aclarar que también hay personas que creo que son extremistas y es que definitivamente hacen de la reunión de iglesia un ritual donde todo es métrico y donde si de pronto se hace algo que las personas no estaban esperando que se hiciera o de pronto se cambia el orden de alguna cosa, ya dicen, no, eso es pecado, eso está mal, eso no se puede hacer. Yo creo que la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar nos dice la manera en que Dios quiere que lo adoremos y lo que Dios quiere que hagamos cuando nos reunimos como iglesia, pero no creo ni siquiera que sea una lista exhaustiva, es decir, hay otros lugares en la palabra de Dios donde también Dios nos enseña que podemos hacer otras cosas, también hay otros lugares donde nos corrige de otras situaciones, pero lo que me refiero es que la iglesia debe tener un orden y claro, ese orden lo determina Dios. Pero creo que la base no es decir, es que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer esto así y no hay más, porque no es una lista donde dice 1, 2, 3 y no hay más. Creo que lo que nos está diciendo la palabra de Dios de manera simple es que haya orden, que todo lo que se haga tenga orden y tenga un propósito establecido. Y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza en esta hora, a través de dos verdades. Precisamente, lo primero que quiero que veamos es que en la iglesia debe haber un orden en la estructura. En primer lugar, un orden en la estructura, y esto es lo que quiero que veamos en el versículo 26. No me interesa, de verdad, si alguien cree, piensa, si un pastor dice que es que esta es una iglesia muerta, porque aquí no gritamos, porque aquí no nos caemos, porque aquí no hacemos un show. La pregunta es, ¿queremos hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? ¿Qué nos dice el versículo 26? Veamos este primer punto en el versículo 26. Pablo dice, ahora bien, mis hermanos. Y obviamente le está hablando a la iglesia, está hablando a sus congéneres, está hablando a sus hermanos. Dice, hagamos un resumen. Si hemos venido en las enseñanzas anteriores, es claro que esto ya lo hemos visto, pero dice, cuando se reúnan, nuevamente aquí podemos ver, es necesario que la iglesia se reúna. Sí, la palabra de Dios nos dice que nos reunamos. ¿Y qué dice? Cuando se reúnan, aquí esta traducción dice, uno de ustedes cantará. Si tienes la traducción más popular, Reina Valera 1960, lo dice de una manera más correcta. Dice que habrá salmo. Lo que pasa es que muchos intérpretes de la Biblia han creído que cuando se habla de salmo, pues el salmo normalmente es un libro de canciones también, de oraciones. Pero aquí esta traducción dice, uno de ustedes cantará. Ya la palabra de Dios nos habló de lo que debemos cantar como iglesia, de lo que debemos orar como iglesia. Pero literalmente dice, habrá salmo. Que por eso nos gusta en este lugar hacerlo. Tenemos una parte del salmo, precisamente entendiendo que estamos obedeciendo a una parte de la palabra. Ahora, puede ser que ese salmo también sea cantado, no estoy diciendo que no. Pero creo que más fácil el contexto de lo que está diciendo es que debemos traer parte de la palabra de Dios como el libro de los salmos. Es decir, de hecho creo que el énfasis es eso, tiene que haber una estructura donde el fundamento sea la palabra de Dios, donde aprendamos más de la palabra. Y si realmente es cantado, pues lo que vamos a cantar es ¿qué? Salmos, porque es lo que dice la palabra. Ahora, no significa que no podamos cantar otra cosa que no sea el libro de los salmos, porque ya hemos visto en otras enseñanzas que también debe haber canciones espirituales que nacen del corazón, un corazón informado y entendido por la palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la canción que acabamos de cantar, pues no es un salmo, pero no es una verdad bíblica. Si no fuera por su gracia y por su amor, entonces es una canción compuesta conforme a una verdad de la palabra. Pero creo que aquí más bien lo que dice la palabra de Dios es que el libro de los Salmos debe ser importante también para nosotros. Hasta en un sentido, creo que nos está también diciendo, también el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y de hecho luego dice, otro enseñará, y literalmente el idioma original dice,
otro traerá doctrina. Habrá enseñanza, habrá instrucción. Yo en esta lista no veo que uno se caiga, que uno tiemble, que haya un espectáculo. Mis hermanos, porque de verdad, ¿qué es lo que más necesitamos en nuestras vidas? Si nosotros entendemos que ser iglesia es más que reunirnos en este momento 1 hora en este lugar, sino venir a este lugar a aprender la palabra de Dios, ser edificados para luego salir y mostrar al mundo lo que es una vida en Dios, una vida transformada y cambiada. Mis hermanos, honestamente no podemos perder el tiempo. Para mí, este tiempo es demasiado valioso. Para mí, de hecho, es un tiempo muy corto que debemos aprovechar al máximo en la palabra, en la verdad de Dios. Y aún nuestras canciones deben estar informadas por la palabra. Esa debe ser la estructura que debe tener una iglesia verdadera. Y dice, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado o traerá la profecía. Lo que pasa es que tenemos que aclarar, como ya lo hemos visto anteriormente, esta no es la adivinación, porque todo esto está en el contexto de palabras que enseñan e instruyen a toda la iglesia. Y recordemos, en este momento, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Se necesitaban los profetas. Obviamente hoy tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética escrita. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, esta es la estructura que debe haber en la iglesia. No importa si van a traer el salmo, bueno, si lo van a cantar, pero que canten la palabra. Si lo van a enseñar, que enseñen la palabra correctamente. Tanto que lo que haya sea que doctrina, es decir, fundamento sólido de la palabra. Y aun si hay una revelación especial que sea dada por Dios. Precisamente dice, otro hablará en lenguas. Recordemos que en ese momento estaba el don de lenguas. Pero también dice que, y otro interpretará, o literalmente dice, traducirá lo que se dice. Y aquí está el asunto. Pero cada cosa que se haga. Esto nos deja también pie a decir que esto no es lo único que se debe hacer. Podemos hacer muchas otras cosas siempre y cuando cada cosa que se haga debe fortalecer, o como ya hemos visto que también es una palabra que significa edificar a cada uno de ustedes. Y es lo que yo quiero que nos preguntemos, nuevamente para quienes hemos estado en contextos donde, por ejemplo, se hablan lenguas. El que hablaba en lenguas, ¿había otro que le interpretara y eso fortalecía a cada uno de nosotros? Lo que decía en estos días, para poder traerlo otra vez a colación, las danzas. Si una persona danza muy bonito, pues yo le voy a decir, mira, danza y déjame verte y, oh, qué bien bailas. Pero eso no fortalece a la iglesia en conjunto. Mis hermanos, lo que necesitamos es algo que fortalezca. ¿Y cuál es la estructura de lo que fortalece? La palabra, el fundamento, el libro de los salmos, la doctrina, la enseñanza, la revelación especial dada por Dios, que hoy la tenemos en la Biblia, en ese libro que creemos que es palabra de Dios. Y aún los que hablaban en lenguas traían la revelación de Dios en otro idioma, pero ¿qué tenía que haber? Un traductor, un intérprete. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, por eso Pablo comenzó diciendo, hagamos un resumen. Pero ¿qué está diciendo? Esta debe ser la estructura que tiene una iglesia verdadera. Que todo lo que se haga fortalezca, edifique y que se haga ¿qué? En orden. Es más, quiero demostrar que esto era algo que ya se hacía en la época de los apóstoles, en la época de Jesús, y que Dios mismo estableció esto aún desde el Antiguo Testamento. De hecho, en Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29, amo esto. Mateo capítulos 5, 6 y 7 son conocidos por ser ¿qué? El famoso sermón del monte. Muy conocido. Posiblemente la enseñanza la enseñanza más larga registrada en la Biblia del Señor Jesús. No sé si él tuvo otras enseñanzas más largas, a lo mejor, pero que estén registradas, es la enseñanza más larga. 3 capítulos hablándonos de una enseñanza de Jesucristo. Y dice en Mateo 7, 28 al 29, que es el final del Sermón del Monte, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron ¿qué? Asombradas. De hecho, Reina Valera dice maravilladas, extasiadas ¿de qué? De su enseñanza. ¿Y dónde estaba? En una montaña. Lo que importa no es el lugar. Las multitudes no quedaron asombradas del espectáculo o porque la gente se cayó o habló en lenguas. Recordemos, ni Jesús habló en lenguas, ni siquiera en la época de Jesús se hablaba en lenguas. La gente quedó asombrada, maravillada de su enseñanza. Y no importaba si Jesús estaba en la casa de María, Marta y Lázaro, ¿qué había? Enseñanza. No importaba si Jesús estaba enseñando en una ladera, en una montaña, ¿qué había? Enseñanza. O no importaba si estaba en el templo donde lo dejaban enseñar a veces, otras veces lo interrumpían, pero ¿qué había? Enseñanza. ¿Y saben por qué? Versículo 29, porque lo hacía con verdadera autoridad.
algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y es lo que a veces muchas personas creen, que lo importante es el lugar. Oh, mira, podríamos estar en un templo con arte barroco. Me parecen impresionantes esas capillas. Quiero confesarlo, a mí me encanta el diseño de las capillas católicas. Me parece hermosa esa arquitectura. Pero eso no es lo que hace ese lugar especial. Mis hermanos, lo que hace especial a un momento de estos no es el lugar, sino la estructura, no del edificio, sino de lo que hacemos como iglesia, la palabra. Las personas estaban maravilladas de su enseñanza. Y tristemente las comparaciones son odiosas, pero lo comparaban con los maestros de la ley religiosa y que decían, no se puede comparar. Y ahí es donde yo quisiera que empezáramos de verdad a preguntarnos esto. De verdad, ¿qué creemos que es lo más importante cuando nos reunimos como iglesia? Que haya orden, pero que precisamente el fundamento de nosotros sea la palabra. Que si vamos a cantar, cantemos verdades bíblicas. Que si vamos a ir al libro de los Salmos, enseñemos la verdad, que haya doctrina, que haya enseñanza. Como dice aquí, y lo quiero decir, si alguien cree que todavía podemos hablar en lenguas, o si alguien cree, siente que tiene el don de lenguas, adelante, como dice la palabra, no impidamos las lenguas, pero ¿qué? Hagámoslo decentemente, en orden, y que haya alguien quien interprete. De hecho, más adelante nos lo va a decir, y si no hay quien interprete, ¿qué? No, que se quede callado. Si alguien cree realmente que es un profeta, pues yo no tengo ningún problema. Adelante, profetice. A ver, ¿qué es lo que me va a decir? Ah, si no es conforme a la palabra, ¿qué decía la ley? ¿Qué hacemos con el falso profeta? Lo matamos. No, mentiras, no, ya no, porque ya estamos en la gracia, no lo matamos. Pero en la ley era así. ¿Quieres profetizar? Adelante, profetiza. Pero si me dices mentiras, te matamos. Ah, ¿quién se atrevería a profetizar así? Ay, sí, yo estoy seguro que nadie. Bueno, ya no estamos en la ley, pero ¿qué nos va a decir más adelante la palabra? Evalúen. Escucha si realmente lo que te están enseñando es verdad, porque eso es lo importante. Precisamente en Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice Jesús y sus compañeros, o los discípulos, fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó, ¿qué? A enseñar. Mis hermanos, no importaba si era allá, nuevamente en el monte, no importaba si era al lado del mar de Galilea en la barca, o no importaba si era en la sinagoga. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Y qué dice el versículo 22? La gente quedó asombrada de su enseñanza nuevamente y dicen lo mismo, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Eso es lo que importa, la palabra, la enseñanza. ¿Por qué me gusta ir a esa iglesia? ¿Por qué quiero congregarme en ese lugar? Porque hay palabra, porque me edifican, porque me enseñan, porque tienen una estructura donde para ellos el fundamento y lo más importante es la palabra. Porque en ese lugar lo que cantamos son verdades bíblicas que edifican. Porque en ese lugar cuando hay salmo, el salmo me edifica, el salmo me enseña, el salmo me habla de Dios. ¿Qué es lo que me asombra y me maravilla de un lugar? ¿Los milagros? ¿Las emociones? ¿Lo que siento? ¿O la palabra que transforma y cambia mi vida? Porque al final, mis hermanos, las emociones, los sentimientos y todas esas cosas van y vienen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el mismo Señor Jesucristo impresionaba a las multitudes, impresionaba a las personas, pero era en la forma en que enseñaba la palabra de Dios. Y cómo las personas veían que era una forma en la cual había verdad, pero verdad con autoridad. Y sus vidas no volvían a ser iguales, porque allí estaba la palabra de Dios sembrada en el corazón. Precisamente referente a esto, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, los que vieron a Jesús jugar de niño, los que vieron a Jesús posiblemente con sus amiguitos, los que lo vieron crecer, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie, ¿para qué? Para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Se fue a buscar este pasaje particularmente porque quería enseñar de esta verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y déjenme decirles, y nada de esto tiene que ver con milagros físicos. Estaba hablando de la libertad que les iba a traer la palabra de Dios. ¿Saben qué dice el versículo 20? Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Sí, había una estructura, pero ¿qué pasó? Todas las miradas
en la sinagoga se fijaron en él. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a enseñar? Después Jesús comenzó a hablarles o a enseñarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esto que les acabo de leer es lo que está pasando aquí en este momento, dijo Jesús. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados, maravillados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Mis hermanos, ahí es donde vemos también. Es una palabra que tiene estructura. Hay un orden. La palabra es el centro. Cristo es el centro. Aun cuando Cristo enseñó, me encanta esto. ¿Quién era el centro también de lo que él enseñaba? Él mismo. Cristo mismo nos enseña que cuando él tomó aún la palabra, la leyó y la enseñó, ¿de quién hablaba la palabra? Del mismo. Y decía, aquí estoy para cumplir esta verdad. Mis hermanos, la verdad que transforma y cambia es la verdad de Cristo Jesús. Esa es la palabra profética más segura, verdad que nos lleva a entender quién es Cristo, lo que él hizo por nosotros y cómo él también está obrando en nuestras vidas para transformarnos, cambiarnos y hacernos diferentes para la gloria de Dios. Si eso existe en nuestras vidas, somos una iglesia avivada, así no seamos multitudes. Si esta verdad está en nuestras vidas, entonces el poder de Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros, su verdad está con nosotros. Pero ¿de qué me sirve emocionarme? ¿De qué me sirve cantar 50 canciones y salir extasiado? ¿De qué me sirve hablar en lenguas, gritar, brincar, ir a un espectáculo? Pero mi vida no ha sido impactada por la verdad de la palabra de Dios. Esa es la pregunta que yo quiero que nos hagamos. Hemos conocido a Cristo y Él ha transformado nuestras vidas a través de su palabra bendita, porque aun cuando Él anduvo en esta tierra como hombre, eso era lo que Él hacía a donde quiera que iba. Su verdad, la palabra de Dios, era la que proclamaba y lo hacía con poder, con autoridad, y las personas no volvían a ser las mismas. En Marcos capítulo 16, versículo 26 dice, y esta es la última cena, justo antes de ir a la cruz. ¿Saben qué hizo Cristo antes de ir a la cruz en la última cena? ¿Qué fue lo último que hicieron en la última cena? Luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. De hecho, eso me hace recordar de una canción que me compartía en estos días el hermano Alfredo, que dice precisamente eso, dame a Cristo. Dame a Cristo en todo momento y aún en la hora de morir, dame a Cristo. Mis hermanos, que aún hasta el último día de nuestras vidas, queramos la palabra de Dios en nosotros. Cristo antes de ir a morir en la cruz, ¿saben qué hizo con sus apóstoles? Cantó un himno, entendemos en este contexto, un salmo. Cantó la palabra. Y estoy seguro que esto lo fortaleció. Si estamos en momentos difíciles, que sea la palabra la que nos fortalezca. Si estamos en momentos de victoria, de gozo y de alegría, que sea la palabra de Dios la que nos recuerde que si algo tenemos o somos es por la gracia de Dios. Que en todo momento y en toda circunstancia la palabra sea la estructura que fortalece nuestras vidas, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Que cuando nos reunamos como iglesia haya un orden, pero entendamos que ese orden es para que la palabra de Dios sea viva en nuestros corazones. Es más, aquí quiero ir al Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel fue exiliado y regresó de Babilonia, llegaron hombres como Nehemías, como Esdras, y precisamente en Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3, dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Todo el pueblo de Dios está reunido en un mismo lugar y tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, hay fecha y todo, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Literalmente se podría traducir ante la iglesia, porque es la misma palabra que se traduce en el Nuevo Testamento para iglesia, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente ¿para qué? Para entender. Lo que iban a hacer era para ser edificados. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Esta reunión sí era larga. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y más adelante, en el siguiente punto, quiero enfatizar algo sobre esto, pero podemos ver, había una estructura, pero ¿cuál era la base de esa estructura? La palabra, la edificación, la instrucción. Y la gente estaba escuchando atentamente. Y la gente entendía que no estaba simplemente allí cumpliendo porque es que, sabes, me tengo que congregar, tengo que reunirme. Hace muchos días que no me ven en la iglesia. No, era hambre y sed por la palabra. Y encontraban personas, líderes, comunidades que sabían que lo más importante
Era una estructura donde la palabra fuera el fundamento. Precisamente en el libro de los Hechos, este pasaje es muy curioso. Quizá muchos lo recordemos por un personaje llamado Eutico. ¿Sí saben lo que pasó con Eutico? El que se quedó dormido en una enseñanza de Pablo. A Pablo le pasaba, yo siempre lo he dicho, ven, así te duermas. Con tal de que, si tú eres de los que te duermes, eso sí, te lo recomiendo, no te sientes en el tercer piso al lado de una ventana, porque te caes y yo no tengo el poder de Pablo para resucitarte. De verdad. Pero así te duermas, a mí no me interesa. Si con Pablo se dormía la gente, se dormía, seguro. Eutico se durmió. Pero no quiero ir a explicar esa historia, obviamente. Quiero leer Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales. Podemos ver, era una comunidad para participar de la cena del Señor. También es otra parte fundamental. No creo que siempre que nos reunamos podamos participar, porque como hemos visto, de hecho era una cena, tanto que a qué horas era, por la noche. Es un sueño que tengo, podamos tener una cena toda la iglesia por la noche, una cena de verdad. Pablo les estaba predicando, literalmente dice, los estaba instruyendo, les estaba enseñando, y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Oiga, estas reuniones eran largas. La primera era desde por la mañanitica hasta el mediodía. Se entiende que desde las 6 de la mañana hasta las 12. Y esta era desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Y eso que si seguimos leyendo, se alargó hasta la madrugada. Porque es que después de que Eutico se cayó y lo resucitó, ¿quién se duerme? Ahí sí nadie, seguro que ese día se le fue el sueño a todo el mundo. Yo creo que ya nadie se quería, o todo el mundo se retiró de la ventana, eso sí. Pero mis hermanos, podemos ver cuál era la estructura. ¿Cuál era la estructura en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios? La palabra. ¿Cuál era la estructura que traía orden aún a la misma o al mismo ministerio de Cristo? La palabra. Donde quiera que Cristo iba, ¿qué hacía? Enseñaba la palabra. ¿Cuál era la estructura y el orden para los apóstoles? La palabra. Entendemos que esa debe ser la estructura de nosotros como iglesia si queremos una iglesia ordenada, una iglesia que honra y glorifica a Dios, que la palabra sea el centro. Pero obviamente esto implica de que haya participación, y por eso es que en segundo lugar quiero que veamos, debe haber orden ¿en qué? En la participación. En la iglesia debe haber un orden en lo que hacemos, y cómo lo hacemos. No solamente es que es la palabra, porque esa es otra cosa, pero cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a participar de esta manera? De una manera ordenada, de una manera en que honra y glorifica a Dios. Orden en la participación. Veamos esto en los versículos que nos hace falta. Volvamos a 1 Corintios desde el 27 hasta el 33. Y Pablo nos empieza a dar instrucciones. Dice, no más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Una vez más, para los que hemos venido de contextos donde se hablan lenguas. ¿Era así? ¿Cuántos hablaban en lenguas? Todos. Y el que no hablaba en lenguas le decían que mirara, que a ver qué le pasaba. ¿Y quién entendía algo? Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Honestamente, vuelvo y lo repito, yo estuve 29 años de mi vida en una iglesia pentecostal. Nunca vi esto. ¿Alguien que haya estado en un lugar de estos, en una iglesia carismático pentecostal, ha visto este orden? Ay, pero es que ¿cómo vamos a limitar al Espíritu Santo? Espera, el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra dice que debe haber orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Entonces, ¿qué es eso? Mis hermanos, no me voy a meter en ese tema. El asunto aquí es que debe haber un orden. Sea lo que sea que hagamos, que se vea que hay orden. Si alguien va a hablar en lenguas, es más, si hay 3 personas que van a hablar en lenguas, bueno, que hablen los 3, pero uno a la vez. Y no solamente que es que hablen los que están hablando en lenguas, que alguien interprete lo que ellos digan. Literal, que alguien traduzca. Tanto que dice el versículo 28, pero si no hay nadie presente, ese día no vino el intérprete. Estaba pecando. No sabemos qué le pasó, se le presentó un inconveniente, no pudo venir a la reunión. Si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia. Porque no tiene sentido, porque no tiene razón de ser, porque esto debe ser con orden. Porque aquí lo que queremos es ser edificados, crecer, realmente conocer la palabra y vivir en la verdad. Y si alguien viene y me habla aquí en chino, si alguien aquí me viene y me habla inglés y no sé inglés, quedo gringo. Dice, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Adelante, ve allá en tu cuarto y habla en lenguas, si es que tienes realmente el don de lenguas. Pero no lo necesitamos en la congregación, porque eso traería ¿qué? Desorden. Entonces esas iglesias muertas, porque allá nadie grita, porque allá no hablan en lenguas. A mí me han preguntado eso muchas veces. Me han dicho, ¿y allá hablan en lenguas?
¿Y para qué si no lo necesitamos? Y cuando a ti te digan eso, tú dices, ¿y en tu iglesia hablan en lengua? Sí, claro, e interpretan y hay orden, porque eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que necesitamos. Ah, mira, si hablas en lenguas, mira, si tú crees todavía que puedes hablar en lenguas, adelante, habla en lenguas allá en tu casa. Hazlo para Dios si tú lo crees, ¿sí? Como hemos venido viendo, hay diferentes posturas. Yo tengo la mía, pero respeto la de los demás. Yo en eso no tengo complique. Si crees si crees que hablas en lenguas, adelante, hazlo para Dios allá en forma privada. Lo que decíamos en estos días, si tú crees que las danzas glorifican a Dios, pues danza para Dios allá, pero aquí no lo necesitamos, a no ser que todos nos pongamos a bailar y bueno, eso no es la idea en este lugar. Tanto que dice el versículo 29, que 2 o 3 personas que profeticen. Ah, si hay profetas, bueno, que venga el profeta y profetice. Pero ahí está, y en estos días he escuchado a alguien que decía, porque también es otra cosa, no, es que todos tienen que participar. Yo creo que todos participamos. Aquí Alex no solamente está participando y espero que así sea. ¿Y qué deben hacer los demás? ¿Y que los demás qué? Evalúen lo que se dice. Yo no soy profeta, por la gracia de Dios, soy pastor, soy predicador, pero aquí la pregunta es, ¿solo está participando Alex? De hecho, es más importante lo que ustedes deben estar haciendo. ¿Saben por qué? Porque cada uno de ustedes debe estar allí evaluando lo que yo estoy diciendo. Mis hermanos, vamos a decirlo de esta manera, es como en un juicio. Claro, en un juicio hay un caso, hay una situación, hay un caso, una persona que está siendo juzgada, hay un juez, hay unos testigos, pero también hay un jurado. Y normalmente, obviamente el juez es el que tiene la última palabra, pero ¿para qué está el jurado? Para deliberar y decir finalmente si esa persona es culpable o ese caso se resuelve favorable o de manera negativa. Es decir, mis hermanos, entendamos esto. Aquí todos debemos estar participando. Bueno, hace un momento cantábamos. Estamos todos cantando. En este momento yo estoy hablando, estoy predicando. ¿Qué debes hacer tú, mi hermano, mi hermana? Evaluar si lo que aquí se está diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, no puedes tragar entero, no podemos tragar entero. Porque si lo hacemos, ahí sí decimos, estamos faltando. Si me engañaron, si me mintieron, si no me enseñaron la verdad, mis hermanos, no solamente es culpa de los que me mintieron y me engañaron. Es verdad que son culpables y le van a dar cuentas a Dios. Pero también la palabra de Dios dice, hey, analicemos lo que se hace en la iglesia. Veamos si hay orden y estamos aquí es para aprender. Hasta como vimos en el libro de Nehemías, hasta estaban los niños de edad suficiente para entender, para saber si lo que se estaba diciendo era verdad. ¿Qué dice el versículo 30? Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Recordemos que en este momento estaba el don particular de profecía. Y Dios traía una revelación sobre una persona, pero había que evaluar si eso era correcto. Y después venía la revelación de Dios a otra persona, había que evaluar si eso era correcto. Hoy tenemos la palabra, debemos evaluar si esto es correcto. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos, ¿qué? Aprendan y sean alentados. Tampoco es la clase de profecía, vengan, hagan una fila que les voy a profetizar. Era una clase de profecía que enseñaba a todos y que alentaba, que animaba. Esa es la profecía verdadera, mis hermanos, y esa es la pregunta. La palabra de Dios me anima, me alienta, me fortalece, me edifica. ¿Cuánto de lo que yo he estado expuesto a las lenguas y a la profecía de tantos lugares realmente me ha enseñado, me ha edificado? Entonces no es profecía de Dios, no es palabra de Dios, no es don de Dios. Porque recordemos que esos dones también se pueden falsificar. Pero ¿cuántos de nosotros, y obviamente me incluyo, hemos estado por tantos años en una iglesia y no hemos aprendido nada? Y no hemos sido edificados en la palabra de Dios. Y muchas veces en una sola enseñanza aprendemos lo que no aprendimos muchas veces durante tantos años. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos mal porque quizá no hablamos en lenguas y venía el predicador que nos decía que no teníamos el Espíritu Santo? Cuando entendemos que el Espíritu Santo no es una emoción, sino es vida, una vida que es transformada por el poder de Dios. Pero ¿saben por qué, mis hermanos? Porque muchas veces estuvimos expuestos por años y años y años y nos acostumbramos y hasta íbamos a la iglesia y no nos perdíamos reunión, pero era solamente una religiosidad donde no crecíamos, donde no aprendíamos, pero creíamos que eso era el poder de Dios. Mis hermanos, lo que necesitamos es la edificación, que si hay lengua, que si hay profecía, que si hay salmo, que si hay enseñanza,
aprendamos, seamos alentados, seamos edificados. Versículo 32, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. El Espíritu Santo en la vida de una persona no es el que la descontrola. El Espíritu Santo en la vida de una persona no es el que hace que se le enrede la lengua. El Espíritu Santo en una persona es el que hace que le controle la lengua. A veces la hermana que más habla en lenguas es la que más usa la lengua para hablar de otros en su casa. A veces la persona que más tambalea y se mueve y se emociona en una iglesia es la que primero sale a hacer lo malo. Pero creemos que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Dios. No, mis hermanos. Si realmente es un don de parte de Dios, debe haber control. Control de uno mismo, control del espíritu. Puede turnarse. Ahí es donde entendemos si eso es de parte de Dios. Por eso, aunque para muchos sea fuerte y muchos a veces hasta sientan incomodidad cuando se dicen estas cosas, pero si no es conforme a la palabra, no es de Dios. Si esas lenguas no son conforme a la palabra, ¿por qué me aseguro? ¿Por qué crees? ¿Por qué vamos a pensar que es de Dios? Si esas profecías no se están acomodando a lo que la palabra de Dios dice, si no hay ese orden, si no hay esa estructura, la pregunta es, ¿por qué si se supone que tienen el Espíritu Santo no los lleva a la palabra que el mismo Espíritu inspiró? No, si realmente es el Espíritu que inspiró la palabra, el Espíritu mismo va a tomar a esas personas y les va a decir, miren, es que yo ya inspiré esto, háganlo conforme a esta verdad. Y es donde digo, mira, si alguien cree que hay profecía, adelante, profetiza, por turno, edifícame, enséñame, voy a evaluar. Ay, no, ¿y cómo vas a venir tú aquí a cuestionar al Espíritu Santo? No, es que el Espíritu Santo ya me dice en su palabra que lo cuestione. Porque hay muchos por ahí que dicen tener el Espíritu, pero lo que tienen es el Espíritu del Anticristo. ¿Cómo sé que es verdad? Como ya lo vimos, ¿me vas a hablar en profecía? Adelante, profetiza. Dime en qué capítulo y versículo está eso que me acabas de decir. Porque como cuando fue Pablo a Berea, ellos se fueron a su casa a ver si lo que él enseñaba estaba conforme a la palabra. Y mira, y si lo que me dijiste está conforme a la palabra, qué bien, gloria a Dios, sí, te lo dio el Espíritu Santo. Sin embargo, sabes la verdad, tampoco te necesito porque ya está en la palabra. Ya está escrito. Y si me trajiste una nueva revelación, espera, ¿está conforme a la palabra? ¿Y por qué Dios me estaría dando una nueva revelación cuando yo tengo 66 libros que están revelados de parte de Dios? Precisamente el versículo 33 dice, pues Dios, y ahí es donde vamos, no es un Dios de desorden. Si en una iglesia hay desorden, pregunta, ¿eso es de Dios? Ay, pero es que es el poder y el espíritu y no podemos controlar a Dios. Espera, Dios está en control. Y Dios es un Dios de orden. Lo puedes ver en la creación, lo puedes ver en tu propia vida, lo puedes ver en todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo me vas a decir que la iglesia, que es la máxima creación de Dios, la obra maestra de Dios, como dice Pablo en Efesios 2:10, Dios la va a convertir en un desorden? No, mis hermanos. Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz. Eso sí me debo preguntar. En ese lugar hay paz, la paz de Dios, la paz que trae la palabra. ¿Y saben qué dice allí al final? Como en todas las reuniones. ¿De quién? Del pueblo santo de Dios. Si no es esto lo que estoy experimentando, edificación, fortalecimiento en la palabra, conocimiento de Cristo, de su verdad, cambio y transformación en mi vida a través de la verdad de la palabra, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa verdad que llega hasta mi corazón, la pregunta ¿es una reunión del pueblo santo de Dios? No. Pero si esto está, allí está reunido el pueblo santo de Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta hora? Siendo edificados, siendo instruidos en la verdad. Precisamente Esdras, de quien ahora nos hablaba Nehemías, y ya voy a volver a Nehemías, dice de Esdras, ese hombre que Dios usó en ese momento para guiar al pueblo, dice en Esdras 7:10, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. ¿Saben qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? En el contexto está diciendo que Esdras, que Dios permitió que Esdras regresara del exilio de Babilonia a Israel porque había un propósito con la vida de Esdras. Esdras había decidido, literalmente el idioma original dice en su corazón, se había propuesto en su corazón estudiar y obedecer la ley del Señor. Pero también y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Hombres que realmente quieran desde el corazón estudiar la palabra y vivir conforme a la verdad de esa palabra, obedecer esa verdad para luego enseñar esa verdad a los demás.
Precisamente Nehemías, ahora vimos un poco de Nehemías, pero quiero que pensemos en lo que dice Nehemías 8, versículos 7 y 8. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley, y me encanta esto, mientras todos que permanecían en sus lugares. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Instruían, enseñaban. ¿Y qué dice el versículo 8? Leían del libro de la ley de Dios, y vemos, y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Alguna vez alguien me dijo eso: Alex, ¿por qué tú predicas solo un pedacito de la palabra y te quedas una hora explicando un pedacito? Es que es bíblico. Leían del libro de la ley, leían la palabra de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a ¿qué? A comprender cada pasaje. Esa es la pregunta. ¿Lo que estamos haciendo en esta hora es bíblico? ¿Está en la palabra? ¿Es ordenado? ¿Nos está edificando? ¿Nos está enseñando? ¿Nos está instruyendo? ¿Queremos conocer más de la palabra de Dios? ¿Quiero reunirme como iglesia? ¿O solo es un ritual hueco y vacío? Es que ya fui a la iglesia. ¿Y qué aprendí? ¿Cómo me instruyeron? ¿Cómo crecí? ¿Cómo avancé en el conocimiento del Dios que me ha salvado? ¿Qué canciones canté? Esas canciones tienen sentido y razón de ser. Precisamente Pablo le dijo a Timoteo esto. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Lo que Pablo enseñaba, él siempre buscaba que alguien lo confirmara de verdad. No que lo apoyara en la mentira, no. Que sea confirmado que lo que enseñó es verdad. Y tú, Timoteo, me has oído enseñar esas verdades. Y sabes que hay muchas personas que confirman que esto es verdad y son testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas. Timoteo, esta es tu labor. Enseña estas verdades. Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén ¿qué? Capacitadas para transmitirlas a otros. Necesitamos capacitarnos en esto, porque esto es lo que necesita el pueblo de Dios. Esto es lo que trae orden, estructura. Mis hermanos, la palabra. Pero también que cada persona que participe y que lo haga de manera ordenada y sabiendo lo que está haciendo. ¿Cuántos venimos de esos lugares donde dos cosas? No sé si alguien lo vivió. Lo ponían a uno a predicar, hágale que el Señor le va a dar las palabras. Y uno salía con un chorro de babas. Perdón la expresión, pero es que así era. Lo digo por mí, porque me pasaba. Salía uno con unos cuentos y unas cosas. Y hasta había gente que le decía, qué bien lo hiciste. ¿Cómo el Señor te respaldó? ¿Me respaldó? Para nada. Unas cosas de las cuales hoy siento vergüenza. ¿Y a cuántos les tocó el culto sorpresa? Llegaba uno a la reunión de iglesia cuando uno pensaba es que una balotica, saque una balotica, le tocó predicar. ¡Ja! ¿Y qué iba a predicar uno? Lo que se le viniera a la mente. A mí me tocó. No sé si a alguien le tocó ese tipo de cosas. Mis hermanos, ¿eso es orden? ¿Ese es el Dios que nos enseña la palabra? El que tenga participación debe prepararse, debe estar capacitado, debe enseñar correctamente, porque esta es una responsabilidad demasiado grande. Pero tú, mi hermano, mi hermana, que estás ahí sentado, debes analizar, evaluar y mirar si lo que te estoy enseñando es verdad. Son verdades que ya hemos visto muchas veces. Pablo ya lo dijo. Repasemos. Esto es lo que se debe hacer en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, pasaje muy famoso que hemos traído una y otra vez, pero enfaticemos esto. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y ahí están los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ya sabemos que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, es lo que está escrito. Los evangelistas y pastores maestros son los que enseñan la verdad a la iglesia o los que no son creyentes. ¿Qué dice el versículo 12? Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho el pastor de mi iglesia? Prepararme. Preparar al pueblo de Dios, ¿para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace un pastor de verdad. Eso es lo que hace un evangelista verdadero. Evangelizar no es ir y tocar una puerta e incomodar al vecino o a la persona de tal barrio, entregarle un tratado, ya evangelicé. Eso no es evangelizar. Evangelizar es poder sentarme con una persona, quizá invitarlo a comer, a tomarme un tinto y enseñarle, edificarlo, mostrarle la verdad de Dios a aquel que todavía no la conoce. Y que eso es lo que hace el evangelista. ¿Qué es lo que hace el pastor? Edifica la iglesia. Es un maestro que enseña a la iglesia. Su responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Allí está, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe.
Eso es lo que debemos buscar. Una iglesia verdadera y viva es donde todos vamos a llegar a la unidad de la fe en Cristo, porque tenemos personas capacitadas que nos enseñan la verdad de la palabra de Dios. Y dice, y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conozco realmente a Cristo Jesús? ¿Cuánto realmente entiendo la verdad de Cristo Jesús? Que seamos maduros en el Señor. ¿Cuánto he madurado en el Señor? Dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién ha llegado a la medida de Cristo? Pero estamos en un lugar y en una iglesia donde ese es el propósito del liderazgo de la iglesia. Ese es el fundamento, esa es la estructura. Si no tenemos esto claro, mis hermanos, y si este no es el orden que traemos a nuestras vidas, ¿qué clase de iglesia somos? Nos podemos hacer llamar que somos la iglesia verdadera porque nuestra iglesia lleva 2000 años en la tierra. Podemos decir que está la iglesia verdadera porque la fundó no sé quién o que porque la fundó Pedro, mis hermanos. La iglesia verdadera es donde la edificación en Cristo se está dando en nuestras vidas. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hay tantas personas que van de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Me pregunto, ¿qué están buscando? Busquemos una iglesia donde haya enseñanza verdadera, donde lo que me motive, me emocione, y sí, no, las emociones no son malas, pero sea la verdad de la palabra de Dios. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Cómo sabes que es una iglesia verdadera? ¿Te han instruido? ¿Cuánto tiempo llevo en esa iglesia? Es que esa es la iglesia verdadera. ¿Por qué es la iglesia verdadera? Puede ser que me hayan engañado con mentiras hábiles que parezcan la verdad. Yo mismo me he propuesto ir a la palabra y cerciorarme de que lo que me enseñan en ese lugar es la verdad. Si no, me pudieron haber engañado toda mi vida. Toda la vida engañado. Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor claro. Y aquí es donde le digo al Señor, espero que esta enseñanza haya sido hecha con amor, con gracia. Hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo. ¿Cuál debe ser nuestro propósito, nuestra meta? Que en este lugar haya orden en todo lo que hacemos para que al final seamos conformados a la imagen de Cristo. Nos parezcamos cada vez más y más a Cristo. Pregunta, ¿Cristo se está formando en mi vida? ¿Cristo se está formando en tu vida? ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? Que es la iglesia. El propósito de reunirnos como iglesia es que haya un orden, una estructura para que todos lleguemos a la unidad de Cristo. Y de esa manera todos tenemos participación. Versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Podemos verlo? ¿Es esa la clase de iglesia que somos? ¿Es esa la clase de iglesia en la que queremos estar? Donde queremos todos crecer, ser edificados, cumplir la labor específica para la cual Dios nos llamó. Vivir en obediencia y santidad, conocerlo y vivir para Él. Precisamente quiero terminar de esta manera. Hebreos capítulo 5, versículos 12 hasta el final y el versículo 1 del capítulo 6. Bueno, de hecho son solo 4 versículos. No se preocupen. ¿Saben qué le dice el autor a los hebreos a esta iglesia? Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ¿A cuántos nos ha pasado eso? No, yo llevo como 30 años en la iglesia y lo decía hace un momento, y una sola enseñanza, oiga, pero es que yo no sabía nada. Porque muchas veces no estuvimos expuestos a la palabra, sino solamente a emociones. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Mis hermanos, yo lo tengo que decir, de hecho yo mismo me siento así. Para mí estudiar esta carta a los Corintios, capítulo a capítulo, versículo a versículo, ya estamos en la recta final, estamos en el capítulo 14. Creo que llevamos más o menos 1 año y medio. Y esta carta a los Corintios me ha llevado a decir, hombre, yo no sé nada. ¿Qué he aprendido, mis hermanos? Y a veces siento eso, todavía necesitamos lechita. A veces a mí me pasa, digo algo, no, eso estuvo muy fuerte, eso estuvo muy duro. ¿Será que algún hermano no va a volver a la congregación porque dije eso? Y estamos viendo lo básico. La primera carta a los Corintios lo decía, posiblemente fue de las primeras cartas que escribió Pablo. De hecho, uno de mis sueños es estudiar Hebreos con ustedes, Romanos, pero ¿saben qué digo? No, pero todavía necesitamos ver otros pasajes de la Biblia, porque si llegamos allá a la predestinación al capítulo 8, estoy seguro que nos enredamos. Llegamos al capítulo 9 y decimos, uy, no, eso es muy duro, mucho.
Hay personas que se ofenden cuando solo leen Romanos capítulo 9. ¿Y qué decir cuando a veces pensamos, como hasta dicen muchos, que la Biblia enloquece? Ni siquiera estudiamos la palabra. Mis hermanos, ¿qué dice el versículo 13? Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Aunque yo digo, así seamos bebés, pero que seamos bebés en Cristo. Pero que Él nos lleve a crecer. Pero ¿qué dice el versículo 14? El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ahí llega el capítulo 6, ahí es donde esos capítulos cortan la idea. Capítulo 6, versículo 1, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Alex, pero tú llevas diciendo esto no sé cuántas veces. Apenas estamos estudiando Corintios. Si Dios nos presta vida, terminamos Corintios y de pronto estudiamos Romanos. De pronto, no lo sé. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Cuánto conocemos la palabra? No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de malas acciones y de tener fe en Dios. Pero mi pregunta entonces es, ¿estamos en una iglesia que tiene orden? ¿Orden en la iglesia? Una iglesia que quiere conocer más a Dios por medio de Cristo y crecer hasta parecerse más y más a aquel que nos amó y en una cruz nos salvó. A veces decimos ser cristianos, ¿cuánto conocemos a Cristo? A veces decimos conocer a Dios, ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto ha obrado Él en nuestras vidas, en nuestro corazón? Pero para eso necesitamos tener orden en la iglesia, orden en la congregación. La manera en que quiero que concluyamos es orando. Digámosle, Señor, que seamos una iglesia ordenada. Una iglesia donde para nosotros el fundamento, la estructura más importante sea tu verdad, tu palabra, crecer en la gracia y el conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo y que esa verdad transforme y cambie nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra. En esta hora te llamamos Padre, pero no queremos hacerlo simplemente como frase de cajón. Queremos que realmente seas nuestro Padre y obres en nuestras vidas. Tú ya nos has enseñado previamente en tu palabra que tú nos has llamado, nos has elegido para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hoy nos lo recuerdas nuevamente por tu palabra. Que tú nos salvas es para que nos parezcamos cada día más y más a Cristo Jesús. Obviamente es un proceso, ninguno de nosotros es perfecto, pero gracias porque tu palabra hoy nos enseña una vez más que necesitamos esa estructura. Pero esto solamente puede venir si hay orden en la iglesia. Queremos ser una iglesia ordenada. Queremos ser una iglesia que viva en tu palabra, en tu verdad, que cuantas veces nos reunamos en este lugar con el corazón, lo que anhelemos y deseemos, como lo dice una canción, es más de Cristo, más y más de Cristo, de tu palabra, de tu verdad, transformando, edificando nuestras vidas, conformándonos, llevándonos a la unidad y a la fe en Cristo Jesús. Que tu poder, tu Santo Espíritu se manifieste en nosotros, más que en dones y capacidades especiales, que sea tu poder vivo y verdadero, tu Santo Espíritu, transformando y cambiando nuestro corazón y llevarnos a vivir conforme a tu verdad en el nombre de Cristo. Pero que siempre entendamos que esto es porque en tu gracia nos has salvado. Gracias, Padre, por tu palabra y permítenos vivir esto todos los días hasta el final, para tu gloria. Que seamos una iglesia con orden, con el orden que tú nos das en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.